Estamos con Alejandro López Mieres, que es especialista en finanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas del IPIP. Muchas gracias, Alejandro, por estar acá. Gracias por la invitación. Te invitamos porque no estamos entendiendo en general. Hay una cantidad enorme de movimientos que se estuvieron haciendo en el mundo del sistema financiero que en general le es muy ajeno al ciudadano de a pie, entre los que me incluyo. Y que entendemos como en principio entendemos que no entendemos y que seguramente es beneficioso para algún sector que no es la clase trabajadora. ¿Nos explicas un poco qué es lo que está pasando? La frase de Scalabrini Ortiz nunca más vigente, ¿no? En el sentido de que si vos no entendés algo de economía, se lo preguntás al economista. Si no entendés, se lo preguntás por segunda vez. Y si no lo entendés por segunda vez es porque te están metiendo una mano en el bolsillo. O sea, efectivamente, digamos... Te están cagando, decían. Te están cagando, sí. Toda la descripción que ustedes hicieron de la economía real hace un rato tiene, digamos, como base subyacente lo que está pasando en el mundo financiero. Que en general son cosas complejas de entender porque uno no está acostumbrado, digamos, a manejar esas categorías y cuando uno se da cuenta ya siempre es tarde. Entonces, observen, hay dos postulados del neoliberalismo, por supuesto, digamos, repetidos hasta el cansancio, que es que la inflación es en todo tiempo y lugar, como suele repetir el presidente de la Nación, un fenómeno monetario. O sea que si yo restringo la moneda voy a evitar la inflación. Por otro lado, si yo emito para bancar déficit fiscal, evidentemente también voy a tener inflación. Si yo tengo superávit fiscal, bueno, se le quemaron los libros, digamos, al neoliberalismo y al gobierno cuando... digamos, desde la heterodoxia, sistemáticamente siempre se anunció y se predijo, digamos, que la falta de dólares iba a ser el talón de Aquiles de cualquier esquema de esta naturaleza. Y efectivamente fue así. Observen que la bala de plata de recurrir al Fondo Monetario Internacional se da en un contexto, se da cuando se habilita la mayor etapa del año de liquidación de divisas granarias. O sea, fíjense cómo el gobierno estuvo viendo, Banco Central, en su conjunto estuvo viendo cómo el déficit de dólares iba a terminar afectando a todo el esquema. ¿Qué esquema? El esquema central de llegar a la elección de octubre con la menor inflación posible, siendo el tema de la baja de la inflación el factor, llamémosle político, más relevante. En ese sentido, al ir al Fondo Monetario Internacional, se determinan ciertas pautas o ciertas conductas que tenía que llevar adelante el gobierno. Por ejemplo, la acumulación de reservas. En ese contexto, cuando se firma el acuerdo con el fondo, las reservas netas estaban alrededor de 6.000, 7.000 millones negativo. Y, digamos, el compromiso que toma hasta junio el gobierno es de acumular 6.000 millones, 5.000 millones de dólares de reservas. Eso era imposible que pasara, absolutamente imposible que pasara. ¿Pero por qué era imposible que pasara? Fundamentalmente, y esto se ve desde el balance cambiario, Argentina está teniendo un estancamiento estructural de exportaciones. Si el objetivo es usar el tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, o sea, un tipo de cambio absolutamente barato, en ese sentido, vamos a tener un aumento de las importaciones muy importante, pero fundamentalmente se nos va a ir cualquier cantidad de plata por turismo, que es lo que está pasando. O sea, esta cuestión, ahora tenemos el Mundial de Estados Unidos, que va a tener un impacto muy importante cuando se conozca el de junio. No, pero el último fin de semana largo, por ejemplo, fue récord la compra de argentinos en Chile, bueno, vía tarjeta. Poniendo datos concretos a lo que está diciendo Alejandro, en el curso de los primeros 5 meses, mientras las exportaciones crecieron 2,6%, las importaciones crecieron 34%. Y hace 11 meses que la Argentina tiene un déficit permanente en la cuenta corriente del balance de pagos. Eso acumula 12.000 millones de dólares negativos. O sea, la Argentina viene dilapidando dólares genuinos, no tiene dólares genuinos, y la única solución a la falta de dólar genuino es más deuda. Observen, este aumento exponencial de los dólares que se pierden por turismo hace que si uno calcula en este periodo, yo hice un cálculo de todo el gobierno de Milei, o sea, desde enero del 24 hasta abril, porque es el último dato, el viernes va a salir el balance cambiario de mayo, el balance de bienes y servicios en términos cambiarios es de 20.000 millones de dólares nada más. ¿Y saben cuánto se paga de eso de intereses?
¿Cuánto? 12.000 millones de dólares. O sea, se nos están yendo de, digamos, prácticamente todo el balance de bienes y servicios en intereses. Intereses pagados al Fondo Monetario Internacional, intereses pagados a los bonistas, intereses pagados por provincias y empresas, y este esquema es absolutamente inconsistente. Ellos lo saben. Entonces, como lo saben, digamos, ¿cuál es el mecanismo que tienen para acumular dólares? Se supone que ahora el Fondo Monetario le dio una especie de dispensa del 13 de junio a fin de julio para acumular esas reservas. ¿Qué se le ocurre hacer a nuestro ministro de Economía? Lo que mejor sabe hacer, que es tomar deuda. Claro. Que es tomar deuda. Ahora, ¿qué pasa? Ellos esperaban, con el espaldarazo del Fondo Monetario Internacional, una baja del riesgo país que le permitiera colocar deuda en los mercados internacionales a una tasa relativamente razonable. ¿Pero qué es una tasa relativamente razonable? En mi opinión, no mayor al 7%. Hoy los bonos argentinos en el exterior cotizan a tasas del 11%. Imagínense la baja del riesgo país que tendría que operar, tendría que irse a menos de 400 puntos, hoy está arriba de 700, para que esto sea posible. Entonces, bueno, vamos a usar otro tipo de mecanismos. Vamos a pedirle a los bancos internacionales, a nuestros amigos bancos internacionales, que nos presten plata. Y nos prestaron plata mediante el repo, 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares a 2 años a una tasa del 8,25%. Solo por pedir dólares prestados y ficticiamente decir, bueno, acá ya tenemos 2.000. ¿Cuánto tenemos que juntar? 5.000. Bueno, estamos mejor. Bueno, es como un dólar alquilado, digamos. Bueno, no, eso es como si fuera un dólar alquilado. Ahora, no nos alcanza. Che, ¿qué hacemos ahora? Bueno, mirá, no podemos colocar deuda en los mercados internacionales porque decía antes de la tasa. Y si colocamos a nivel local, bueno, dale, vamos a probarlo. Total, tenemos mucha cabeza para hacer ingeniería financiera. Vamos a emitir un bono que lo vendemos en dólares, pero que sea en pesos, a una tasa de interés y a un plazo determinado. Fíjense que ellos se jactan de haber tenido el último mes el 1,5%. El 1,5% representa una tasa... ¿1,5% de qué? Mensual, de inflación en el IPC. En el IPC. Fíjense que si uno anualiza eso, le da aproximadamente una tasa efectiva anual del 20%. Hoy las tasas efectivas anuales de los bonos que está emitiendo Argentina son arriba del 35, 36, 37%. O sea, hoy, en ese estímulo para acumular dólares y estimular el carry trade, Argentina está pagando arriba del 15% de tasa real. Obviamente, como se imaginarán, no hay ni actividad ni país en el mundo, digamos, que pueda reproducir eso. O sea, es un acelerado negocio financiero. Y están apretando la generación de la bomba de tiempo que te va a explotar más adelante. Me parece que hay que ubicar que, aún con todo lo que venían haciendo, no les alcanzaba, y por lo tanto armaron un nuevo dispositivo monetario cambiario. Exacto. Para poder blindar el tiempo de acá a las elecciones, que tiene dos claves. Una, eliminar el parking de 6 meses, o sea, los que entraban tenían que estar 6 meses acá, le quitaron esa restricción. Y dos, la eliminación de la tasa de referencia de política monetaria, con el objetivo de inducir mayores rendimientos en pesos, es decir, mayor posibilidad de especulación financiera sin tener ningún límite de entrar y salir cuando quiera. Eso es lo que venía ahora. Nos tenemos que ir a un corte y ahora cuando volvemos quiero que me expliquen esto de qué significa sacarle restricciones a los capitales y cómo es esto de cómo llegamos a las elecciones. Vamos a un corte. Bien, me surge una pregunta que te quería hacer de acuerdo a lo que dijo Gladys en el cierre. Vos hablaste de la inflación y pusiste mínimamente el énfasis en las elecciones de octubre. La pregunta es, primero, 1.5 es mentira, está dibujado absolutamente, es una falacia. ¿Y vos creés que eso en los bolsillos de un argentino semidestruido, por no decir destruido del todo, le suma votos a este personaje? Si tuviéramos una mirada absolutamente estructural, tendría que perder votos, digamos, por la situación. La gente está peor. Si uno puede asumir que Milei es el subproducto de estar mal, la gente está peor.
Entonces, por consiguiente, bueno, ahora, habría que ver cuál es la oferta electoral, habría que ver qué tenés enfrente, habría que ver qué construcción política vos podés hacer a partir de eso. Ahora, perdón, Alejandro, un segundo. ¿Qué gente está peor? Porque digo, los últimos datos del consumo, que el gobierno celebra como un repunte, habla de que el 50% de los que más tienen están gastando, tirando manteca al techo, pero el 64% de los que menos tienen no llegan a fin de mes. En términos agregados, vos podés ver una ampliación del consumo suntuario, cosa que se ve permanentemente cuando vos tenés un dólar barato. Ahora, también eso te tracciona las importaciones y por consiguiente vemos este rojo y vemos la desesperación de la búsqueda de dólares del gobierno. Ahora, tomando la pelota de lo que hablábamos antes, en esta vorágine de búsqueda de dólares hay que desarmar estructuras normativas, macroprudenciales que tuvo el Banco Central prácticamente desde la crisis del 2001. O sea, la crisis del 2001 fue tan violenta que se determinó que evidentemente en una economía bimonetaria como la nuestra, vos no le podés prestar dólares a cualquiera, precisamente porque empieza a operar lo que se llama el multiplicador monetario. Vamos a suponer que, digamos, vos depositás $100 en el banco y el banco dice, bueno, esto lo voy a encajar, voy a separar 20. Con estos $100 originales que vos depositaste, con un encaje del 20%, vos terminaste con $500 de depósito. Este es el multiplicador monetario. Ahora, el Estado, el Banco Central, perdón, no tiene los dólares para responder a esa demanda en el caso de que esto se vaya. Entonces, ellos están desarmando para poder obtener estos dólares todas estas reglas macroprudenciales. Perdón, por ejemplo, a ver si entendí, reglas que se pusieron después de la crisis de 2001 para que no se repita otra crisis de 2001. Observen que desde el 2001 hasta acá hubo una secuencia de crisis cambiarias, de crisis políticas, la crisis del 2008, de la subprime, distintos, el colapso de Macri, que representó que en un día, en una semana, prácticamente las acciones argentinas bajaran 2/3 de su valor. Y el esquema bancario, todo el desarrollo del esquema bancario aguantó la parada. Ahora, ¿por qué aguantó la parada? Porque efectivamente estas reglas macroprudenciales son necesarias, sobre todo en una estructura productiva y económica como la que tiene la Argentina. Ellos lo están desarmando. ¿Cómo lo están desarmando? Uno, por ejemplo, con el tema de la dispensa, a que inversores internacionales, ¿se acuerdan por qué había colapsado el esquema financiero de Macri? Las famosas LEVAC. Y los inversores internacionales que un día dijeron, basta, se acabó, nos vamos, empezó el JP Morgan, y se la llevaron y en 10 días, claro. En 10 días se vendieron $4.000 millones entre abril y mayo del 2018, se vendieron $5.000 millones que nos chupó las reservas. Acto seguido, Macri va al Fondo Monetario Internacional. Ahora estamos, parece, reproduciendo claro, de a cuentagotas, digamos, esta misma situación y este mismo esquema, porque estamos desarmando. ¿Por qué lo estamos desarmando? Precisamente porque están autorizando, por un lado, que inversores internacionales puedan entrar dólares y sacarlos en cualquier momento, y por otro lado que los bancos empiecen a prestar dólares a cualquiera, por un crédito hipotecario, por un crédito personal, por un crédito prendario, cuando con la regla macroprudencial solamente vos le podías prestar a un productor, no necesariamente un exportador, a un productor que trabajara en la producción de elementos exportables. O sea, que ese compromiso de préstamo tuviera la contrapartida de dólares que pudieran ingresar a la Argentina a partir de una exportación. O sea, los ingresos de dólares que a través de préstamos está haciendo el gobierno se van rápidamente. Se pueden ir rápidamente. O sea, es tanta la desesperación no solamente por cumplir con el FMI, sino porque ellos lo saben, no son tontos, saben que el esquema es inconsistente y saben que no puede durar mucho tiempo más. Vos no podés coexistir con un déficit de cuenta corriente, como decía Claudio, que digamos ya hoy está prácticamente en el 3% del PBI si uno lo proyecta, y hay una especie como de norma internacional que cuando un país llega al 4 o 5% de déficit de cuenta corriente, colapsa. O sea, los inversores internacionales directamente se van. Cosa que pasó exactamente a principios del 18. El déficit esperado para este año por turismo es de $10.000 millones. Por los que se fueron.
No, el déficit esperado para este año, este año. 2025, es que el saldo entre el turismo que entra y el que se va es 10.000 millones de dólares negativo, solamente en turismo. Hoy en realidad Argentina tiene saldo negativo en todos sus sectores. El único sector donde no tiene saldo negativo es en el sector energético. Fruto de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner y demás. Pero digo, una cosa que normalmente nosotros decimos acá, pero que creo que hay que repetir, el 1,5% de inflación, la desaceleración de la evolución de la inflación en pesos, tiene como contrapartida la inflación en dólares en la Argentina. Y la inflación en dólares desacomoda el conjunto de la actividad económica del país, es lo que explica por qué hay más turismo afuera que ingresando, es lo que explica por qué hay un 30% de aumento de importaciones y solo un 2% de exportaciones, es lo que explica por qué la relación de intercambio, tanto de servicios como financiera, como en materia de bienes, es negativa. Y consecuentemente desacomoda el conjunto de la estructura productiva, te hace déficit en divisas, te obliga a endeudarte, destruye producción y destruye empleo. O sea, la desinflación en pesos es inflación en dólares. Y eso es absolutamente inconsistente. Argentina tiene un déficit acumulado en los últimos 11 meses de 12.000 millones de dólares en cuenta corriente. Viene licuando su saldo comercial. En los primeros 5 meses tuvo 1.800 millones de dólares de saldo comercial positivo, cuando el año pasado tuvo 8.862 millones en el mismo periodo. Y también es mentira el famoso superávit financiero del cual hablan. Digo, para los primeros 4 meses del año, Caputo dijo, tengo un superávit de 1,9 billones, pero no cuenta, esto lo puede explicar después Alejandro, que hay deuda que se va capitalizando y no se paga, que en los mismos 4 meses fue de 15,2 billones de pesos, con lo cual en realidad es mentira el superávit financiero. Y todo esto que nosotros decimos lo sabe el fondo, todo esto lo saben los acreedores, todos saben que esto no dura. Y esto es bueno tenerlo como marco, porque no es casual que se hayan tomado el trabajo de intervenir para controlar la oferta electoral en la Argentina, como lo hizo la Corte con la última resolución, coartando la soberanía popular de los argentinos, con la proscripción, ¿no? Con de la Cristina proscripción, Fernández. porque en realidad lo que quieren es desarmar cualquier posibilidad de que frente a la caída de este esquema que se va a caer, lo que aparezca sea algo que les pueda complicar la situación. Pero este esquema que se va a caer, mirá qué pregunta simple te voy a hacer. De una sola palabra. ¿Cuándo? Mirá, la verdad que después de las elecciones, primero, Pues, tenés perdón, que tener ¿y en qué? claro Sí. que ya se cayó. Se cayó Fondo. cuando entró el fondo con los 20.000 millones de dólares. Esto se caía a pedazos. Y se va a volver a caer. Sí, Después de las elecciones hay un recambio de la política. ¿Lo sostendrá el gobierno o no? Es un debate político. Yo Yo posterior, recuerdo que la última pero vez que viniste eso vos va a pasar hablabas también. de una bomba plantada a futuro. Se preanunció, bueno, Sí, esa y después- bomba y ya no después- es una bomba atómica, son 80 bombas Claro. atómicas, digamos, desde aquel momento. Claro, es que vos lo dijiste antes del pedido, Pero hay del algo pedido muy- al Fondo Monetario. Claro, exacto, antes del pedido Antes, vine sí. acá. Porque pero- perdón, Sí, porque esto hay que subrayarlo, me parece a mí. Este supuesto plan económico, porque no es plan, creo que es una serie de medidas que alimentan negocios a corto plazo de muy pocos, y eso es lo que explica que no hay dólar que alcance ni con esquema de préstamo siquiera, porque se van rápidamente la fuga de capitales. Este plan o esta política económica ya fracasó y insiste en un esquema que todas las medidas son a corto plazo y desestructurando la capacidad ya no solamente del Estado de tener capacidad de control de la economía, sino de los mecanismos o las barreras que el sistema financiero tenía para no quebrar y no entrar en un estado de crisis escandalosa. Este escenario se aproxima
entonces en el corto plazo, ¿no es verdad? Yo creo que sí, pero ese corto plazo puede ser, por ejemplo, las elecciones. O sea, no le veo mayor vida que eso, el sostenimiento de esta situación. Y quizás también, ellos también lo saben. En definitiva, apostar a las elecciones como marco para poder recomponer diputados, senadores y poder llevar adelante las reformas estructurales que ustedes estaban hablando en el bloque anterior, es el objetivo. Después, si estalla, vos querés marcar línea como para que estas cosas vayan adelante. La reforma laboral, la reforma previsional, la reforma impositiva. Los ejes históricos del neoliberalismo en la Argentina y fundamentalmente la agenda del FMI, ahora, como decíamos. Sí, Alejandro, vos hace un rato mencionaste que lo que hizo caer a Macri fue justamente la retirada masiva de capitales con JP Morgan a la cabeza. Sí. JP Morgan, que además ahora tiene más facilidades para retirarse si quiere, le recomienda a sus clientes que empiecen a desarmar sus posiciones en Argentina en septiembre. Bueno, ¿Llegan a las elecciones? Bueno, que el marco es distinto. El marco es distinto y las inconsistencias, si bien eran altísimas en el 2018, entiendo que son mayores ahora, porque ahora vos estás desarmando, como hablaba antes, normas macroprudenciales que te van a acelerar el proceso. Pero hay una cosita que yo quería señalar que estaba diciendo Claudio, respecto a esta mentira del superávit financiero. El número acumulado, ustedes recuerdan que en julio del año pasado se cambiaron las famosas LELIQ, que eran los bonos, digamos, que usaba en cabeza el Banco Central para hacer regulación monetaria, lo pusieron en cabeza del Tesoro, como LEFIS. Estas son bonos capitalizables, junto con las LECAP. Desde julio, te diría cuando las LECAP empiezan a emitirse a partir de abril, mayo del año pasado, hasta mayo de este año, o sea, en un año, se acumularon de deuda por capitalización 37.000 millones de dólares. Eso quiere decir deuda por capitalización, quiere decir deuda que está pero que no se paga. No se computa a la hora de decir cómo cierra la cuenta fiscal. Por eso te da superávit. Por eso te da superávit. Por eso te da Te superávit. tenemos que echar. Te gusta demasiado hablar, querido. Es bueno terminar diciendo que entre agosto y octubre, ¿no? Vos decías del JP Morgan, septiembre. Entre agosto y octubre hay un triángulo de las Bermudas. Ah, sí, mirá vos. Gracias por venir. No, un gusto y cuando gusten ustedes. Lo bueno de esto es que no damos nosotros la mala noticia, ¿no? Para la gilada esa que me para en mi club y me dice, ¿no? Invítelo seguido. Así lo putean a él. Me hago Gracias, cargo. Alejandro. Me la banco. Gracias. Bien. Seguro la Yaván. Nos vamos al último bloque donde gracias a Dios y a nuestro presidente Trump se paró la guerra.